Voy al primero de mis invitados, usted va a tener en cámara ya, supongo, a Rosendo Fraga, habitué, como siempre digo, en este momento económico. Si queda tiempo, vamos a hablar del presente. Si no, lo vamos a seguir en el ciclo este que empezamos el próximo jueves. El próximo jueves, ¿verdad? Así es. ¿Sabe por qué te traje? Te traje por lo siguiente. El otro día se cumplieron 40 años del 23 de febrero de 1958, que es el momento en el cual Frondizi gana las elecciones presidenciales. Primera pregunta de curiosidad. Doctor, ¿usted cuántos años tenía el 23 de febrero de 1958? 5. Y yo tenía 14. Así que somos dos pibes hablando de lo que nos contaron. No votamos. No votamos, obviamente, de lo que leímos, etcétera, etcétera. Lo cual no nos impide hacer, digamos, un análisis de lo que fue el momento, de lo que fue el gobierno, etcétera. Empecemos con una cuestión general. ¿Cuál es tu apreciación, así a 4 décadas de distancia, de lo que fue el gobierno de Frondizi? Bueno, yo te podría contestar primero con lugares comunes, ¿no es cierto? Pero primero que fue una oportunidad perdida. Yo diría que esto es esencialmente, me parece, la conclusión global de lo que fue la etapa, ¿no es cierto? La etapa de Frondizi. Creo que, viste que Ortega y Gasset tiene esa frase, ese título de ese libro, es decir, el hombre y las circunstancias. Tiene que darse el hombre y las circunstancias. Creo que Frondizi fue un hombre sin sus circunstancias. Era el hombre para producir una transformación, no se dieron las circunstancias. Creo que el conflicto por el cual no se dieron las circunstancias fue esencialmente político. A mi juicio, Frondizi fracasa, entendiendo que fracasa porque no logra lo que él quería, ¿no es cierto? Y además no logra terminar su mandato, esencialmente por un conflicto político. Creo que lo que realmente en aquel momento dominaba la política era el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas. ¿No es cierto? Y esto fue lo que dominó la situación política que realmente lo hace fracasar a Frondizi. Recordaremos, aunque, ¿no es cierto?, no votábamos en aquella época, que el conflicto entre peronismo y antiperonismo era un conflicto de odio político. Había odio político en ese momento en la Argentina. Y ese odio político creo que fue la causa que impidió que Frondizi realmente fuera comprendido. Porque Frondizi, en el plano político, ¿no es cierto?, hace un intento, yo diría, de integrar al peronismo, con proscripción, con pacto, con todas esas cosas, pero hace un intento de hacer algo intermedio entre el peronismo y el antiperonismo. Y en alguna medida, ni el peronismo lo acompaña, ni el antiperonismo lo acompaña. Y en términos políticos, creo que Frondizi se queda entre dos fuegos. Sobre todo cuando uno analiza la caída de Frondizi, ¿no es cierto?, cuando el peronismo lo pone a Framini de candidato, algunos historiadores hoy reconocen que en realidad Perón lo puso a Framini para sabotear el proceso de integración del peronismo. Porque era un candidato tan inaceptable para los sectores antiperonistas, como era Framini, un dirigente sindical duro, que era jugar al fracaso de lo de Frondizi. A su vez, los sectores más antiperonistas cuestionaron constantemente los intentos de Frondizi de una apertura hacia el peronismo. Creo que la incomprensión entre peronistas y antiperonistas es la causa política que lo lleva a Frondizi a fracasar. En esa descripción que vos estás haciendo, ¿no está poniendo demasiado el péndulo como que Frondizi es el bueno, el que lo ve, etcétera, y todo lo demás no lo comprenden? Mira, yo creo que Frondizi comete errores, ¿no es cierto? Pero yo creo que si algo hay respecto a Frondizi, es que la mayoría de los protagonistas que provocaron su caída, precipitaron su caída, y la mayoría de los que en su momento tenían una actitud opositora, la mayoría hizo su autocrítica y dijo: nos equivocamos. Es decir, yo creo que hoy respecto a la caída de Frondizi hay un consenso de que fue un error político. Vos en tu libro El Ejército y Frondizi decís algo más. Vos decís que es el golpe de Estado del 62 del que más se han arrepentido los actores de un lado y del otro. Yo creo que sí, es donde ha habido más, una autocrítica más profunda y más generalizada respecto a ese, ¿no es cierto?, ese golpe de Estado. Porque además, yo creo que hay otro factor que juega en aquel momento. Es decir, el 55, como te decía recién, creo que había un odio muy profundo y que probablemente había llegado ya a un grado de confrontación política en la Argentina que el golpe se hacía inevitable, ¿no es cierto? Pero en el 62, ¿no es cierto?, cuando en el 58 se reinstitucionaliza la Argentina, si Frondizi hubiera terminado su mandato, esto no implica que después no hubieran habido golpes, pero hubiera sido más difícil. Quiero decir, si se hubiera terminado después del 55 un primer mandato constitucional completo, eso hubiera creado en términos políticos un grado de consenso institucional que después probablemente los golpes hubieran sido más difíciles.
Y acá es donde yo creo que además se perdió una oportunidad político-institucional más allá de lo que se frustró en materia económica. Abriste varios frentes, pero quiero puntualizar uno, sobre todo porque hay pibes jóvenes y jóvenes, digamos así, que están escuchando eso y no entienden lo que significa odio en el régimen peronista, en la Revolución Libertadora, y cómo pueden, vamos a decir así, hacerle un tacle a quien quiere integrar en el nombre de eso. ¿Por qué? Porque con ojos de hoy, peronistas, antiperonistas, nada, etcétera, convivimos. Explica un poquitito más lo del odio durante el régimen de Perón, 46-55 y después. Bueno, pero vos fíjate que yo creo que lo que decís es un tema central, ¿no? Yo siempre digo, imaginemos un chico que votó por primera vez a una chica en el año 97. Un chico que votó por primera vez en el año 97 nació en el año 79. Cuando la guerra de Malvinas tenía 3 años. Cuando asumió Alfonsín tenía 5. Es decir, son generaciones que han tenido una vivencia de la política totalmente distinta a la que tenemos, ¿no es cierto?, a la que tenemos nosotros. Y yo inclusive lo puedo analizar desde el punto de vista de mis hijos. Yo el recuerdo más lejano que tengo en el tiempo, cuando estaba por cumplir 3 años, son las iglesias quemadas. ¿Correcto? Es decir, ¿no es cierto? En el año, se produce en junio del 55 un golpe contra Perón, lo encabeza la Armada, la aviación naval bombardea la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, hay cientos de víctimas, se crea un gran antagonismo, cientos de víctimas por el bombardeo, ¿no es cierto?, de la aviación naval antiperonista. Se crea en ese clima, hay una región, se queman las iglesias, grupos peronistas, ¿no es cierto?, es decir, exaltados queman las iglesias en el centro de Buenos Aires, es decir, este tipo de cuestión es lo que había generado una sensación de odio político, que hoy parece absolutamente incomprensible. Es decir, la política en aquellas épocas se vivía como algo vital, algo de vida o muerte. El conflicto previo al peronismo entre radicales y conservadores era un conflicto político muy fuerte. No llega a tener la virulencia de entre peronistas y antiperonistas, pero también era un conflicto político muy fuerte. Cuando en las décadas posteriores aparece, ¿no es cierto?, la subversión, los gobiernos militares, y esto produce una radicalización muchísimo más fuerte. Es decir, la política podía significar cárcel, podía significar exilio, podía significar perder un trabajo y hasta en algún caso extremo podía significar la muerte. Es decir, la toma de posición política era algo absolutamente vital. Bueno, y esto es lo que hoy ha cambiado. Afortunadamente ha cambiado. Hoy la política es rutina, hoy la política es diferencia, hoy la política interesa mucho menos que en aquella época. Yo digo, los chicos hoy están mucho menos interesados en la política de lo que era la juventud en las décadas anteriores. ¿Eso es bueno o es malo? Mira, yo creo que eso es más positivo que negativo. La semana pasada estaba almorzando con Emilio Perina a propósito del periodo Frondizi y él dijo lo siguiente, dijo: la sociedad nos aceptaba, o digamos el cuerpo político, nos aceptaba mucho más el desarrollismo que la integración. Es decir, las ideas económicas se pueden discutir, etcétera, pero esta pasión de tratar de conciliar peronismo y antiperonismo en ese momento era prácticamente inaceptable. Eso lleva a una conjetura. Si Frondizi no lo pudo hacer, ¿había alguien que en ese momento razonablemente lo podía hacer o había que esperar, entre comillas, muchísimo tiempo y tuvieron que ocurrir muchísimas cosas terribles para que peronistas, no peronistas y nada pudiéramos convivir? Bueno, mira, yo, como ves, exactamente tengo esa misma interpretación. Yo dije, cuando dijiste, bueno, ¿por qué no se dio las cosas a Frondizi? Esencialmente dije por el conflicto político, y lo puse como la primera causa, ¿no es cierto?, de la integración entre peronistas y antiperonistas. Vos sabés que en historia se habla a veces de la historia contrafáctica. La historia contrafáctica es qué hubiera pasado si esto otro hubiese sucedido. Yo francamente creo que en los primeros años de la década del 60 la integración plena del peronismo era imposible. Por el odio, ¿no es cierto?, y la confrontación, porque además los sectores antiperonistas decían, bueno, vuelve el peronismo, va a volver ¿no es cierto?, va a volver la persecución, va a volver el escudito, ¿no es cierto?, el luto, ese tipo de cosas, ¿no?, los aspectos de autoritarismo del peronismo. Yo creo que esto no era posible, la integración del justicialismo. Tenía que pasar, digamos, más tiempo para la integración plena del justicialismo. Pero sí creo que era posible haber logrado mantener o cimentar un régimen institucional, aunque más no fuera imperfecto. Si yo creo que en los años 60 una plena integración del peronismo, como estaba el sector empresario, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, es decir, era virtualmente imposible. Pero una democracia, aunque fuera parcial, y haber logrado mantener un sistema institucional, creo que eso sí hubiera sido posible, y esto sí creo que fue una oportunidad perdida.
Yo creo que tenía que pasar más tiempo. Ahora, si hubiéramos mantenido un sistema institucional, a lo mejor ese tiempo hubiera sido menor que el año 73. Cuando vamos a algún periodo del pasado, vamos por curiosidad, para entretenernos, etcétera, y también vamos para extraer lecciones. ¿Qué lecciones vos sacás del periodo 58-62 que sirvan para la Argentina de hoy? Bueno, yo diría que la primera lección, yo creo que hay dos lecciones que me parecen importantes, que en parte son lecciones que ya se han aprendido. Uno, yo diría, es la paciencia. ¿No es cierto? Una característica, yo creo, de los golpes militares en el pasado, las interrupciones institucionales, era la impaciencia que tenía la sociedad argentina. Yo siempre digo, no es solamente un problema de las Fuerzas Armadas, basta releer los diarios de los días previos a los golpes militares. Es como se creaba una situación de impaciencia política que no se podía esperar. Segundo, la tolerancia, que tiene mucho que ver con esta incapacidad para una política de integración que había, ¿no es cierto?, en aquel momento. Creo que esos son los dos valores políticos que hay que rescatar, yo diría, de esa época. También creo que se incorpora cuando uno mira, es decir, la incomprensión respecto a determinadas transformaciones de aquella época, que muchas veces uno tiene que tomar distancia de la coyuntura, ¿no es cierto?, para ver las cosas que están pasando con una mayor dimensión, ¿no es cierto? Cosa que también en alguna medida ha pasado, y muchas veces hay, ¿no es cierto?, en un gobierno, como pasa, que ha entrado en el 9º año, que está desgastado, que la gente está cansada. Yo digo, muchas veces sucede que hoy, cualquier cosa que proponga el gobierno, proponerle al gobierno, ya la gente está en contra. Es decir, ¿viste? Es como que no hay, se ha perdido cierta capacidad de análisis de si esto que se propone es bueno o esto que se propone es malo.